Hoy voy a hablar de otro concepto matemático que son las funciones. Aquí lo tenemos, las funciones, y hablaremos sobre los conceptos básicos sobre ellas. Lo primero que os voy a dar es la definición de una función. La definición. Una función es una relación entre dos variables. Las variables estas normalmente se les suelen denotar en contextos matemáticos por x e y, aunque pueden tomar cualquier nombre. Estas dos variables debemos recordar que tienen que cumplir siempre que a cada valor de la variable x tiene que haber un único valor de la variable y. ¿Vale? Esto lo simplifico como unicidad de y para cada x. ¿De acuerdo? Entonces relacionamos dos variables que son x e y para cada valor que yo le dé a la x tiene que existir un único valor de y. Es decir, si por ejemplo la x vale 2, su valor asociado y tiene que ser 1. Si x vale 2 e y vale 3, no puede ser que si x valga 2 y también valga 4. ¿De acuerdo? Cada valor de x tendrá un único valor de y. Bueno, los conceptos que vamos a ir viendo los voy a ir introduciendo a través de un ejemplo sencillo. Aunque primero os voy a comentar los nombres que se les suelen dar a las variables. La variable x es la variable que llamaremos independiente. Y la variable y es la variable que llamaremos dependiente. ¿Por qué la variable x es independiente? Pues porque ésta podrá tomar el valor que nosotros queramos. ¿Por qué la variable de y es dependiente? Pues porque para cada valor de x que yo me invente, bueno, ya veremos que tendrá que estar dentro de su dominio, el y tendrá un único valor que dependerá del que yo elija. Si yo, por ejemplo, aquí elijo un 2, pues aquí tendré un valor asociado a este 2 y no podrá variar. Este y dependerá de este x. Bueno, para seguir comentando conceptos sobre funciones, pues vamos a introducir un ejemplo. ¿De acuerdo? Le vamos a suponer que una persona va andando por la calle y ve un cartel en una frutería donde dice el kilo de tomates a 1,5 euros. Vemos este cartel. Bueno, pues aquí estamos ya introduciendo una función. Como es una función, pues tenemos que buscar la relación entre dos variables. Primero tenemos que encontrar las dos variables. Aquí estamos hablando de kilos de tomates y de euros. Pues lógicamente las dos variables una va a ser la que cuente los kilos y otra va a ser la que cuente los euros. Las variables, ya sabéis que variables son cosas, es un concepto de algo que puede ser que varía, por eso el concepto de variable. Es decir, ¿los kilos pueden variar? Pues sí, depende. Yo puedo comprar 3 kilos, puedo comprar 5, puedo comprar 1,3 kilos o puedo comprar 50. Es decir, es algo que varía. Y el precio también, dependiendo de los kilos que yo compre, pues el precio también variará. Entonces tenemos dos cosas que varían, una son los kilos y otra son los euros, pues eso son las variables. Así que la primera variable, x, ¿qué es lo que mide aquí la variable x? Pues mide los kilos de tomates. Eso es lo que mide la variable x. ¿Y qué es lo que mide la variable y en este caso? Pues mide los euros que cuestan. ¿De acuerdo? Tenemos ya la x y la y. Fijaros que no lo he puesto al revés. He puesto que la x es la independiente y que la y es la dependiente. ¿Por qué lo he puesto así? Pues porque la x en principio puede tomar el valor que yo quiera. Yo cuando voy a una tienda, pues compro los kilos de tomates que a mí me parece. Por ejemplo, vamos a suponer, como esto es una variable independiente, pues yo pongo lo que yo quiero. Vamos a suponer que yo compro 2 kilos de tomate. Y ahora la y asociada a esta x, esta ya no se puede elegir aleatoriamente. Esta ya depende del x que yo he elegido. Yo he elegido 2, x igual a 2, como he comprado 2 kilos, y cada kilo vale 1,5 €
y he comprado 2, pues lógicamente el i solo puede tener un valor, que es 3. 2 kilos que he comprado a euro y medio más euro y medio son 3 euros. Así que este i se llama dependiente porque este 3 ha dependido de este 2. Este 2 lo he elegido yo libremente, pero el 3 ya no lo he podido elegir, ya dependía de este 2. Por eso tenemos variable dependiente y variable independiente x. Así podría poner cualquier valor. Podría poner, por ejemplo, 3. Vamos a suponer que tengo 3 kilos. La variable x independiente valdría 3, pues la variable y dependerá de este 3. ¿Cómo calculo lo que me cuestan 3 kilos? Pues, lógicamente, si cada kilo vale 1,5 euros, he comprado 3, pues 3 por 1,5. Esto serían 4,5. También podría tomar valores un poco más raros, por ejemplo, el 0. ¿Podría yo ir y comprar 0 kilos? Pues sí, no compraría nada. ¿Y cuánto me costarían? Pues 0 euros. ¿Podría yo comprar, por ejemplo, menos 1 kilo? No, no tiene sentido comprar menos 1 kilo. Así que en este caso, la x, la variable independiente, puede tomar muchos valores, pero no todos. Aquí, por ejemplo, vemos que los números negativos no tienen mucho sentido el hecho de comprar un número de kilos negativo. Por lo tanto, los números negativos no nos valdrían. No podría tomar x valores negativos. ¿Por qué cuento todo esto? Pues porque vamos a introducir ahora dos conceptos nuevos, también asociados a este problema, para que se entienda mejor, que son el dominio de la función f y el recorrido o imagen. Recorrido o imagen, que se suele denotar por imagen im de f. Bueno, pues ¿qué es el dominio de f? El dominio es todos los posibles valores que puede tomar la variable independiente. El dominio va siempre asociado a la variable independiente. Pues mirando este problema, ¿qué posibles valores puede tomar la x? La x, recordamos que mide los kilos de tomate. ¿Qué posibles números que midan el peso de los tomates que yo me llevo tienen sentido en este contexto? Pues aquí observamos que yo puedo comprar cualquier cantidad que sea positiva o 0. Bueno, el 0 sería un caso específico que no compraría nada. Pero bueno, yo puedo comprar 2,3 kilos, 2,27, 5, 50, 5.000, raíz de 2 kilos. Todo se puede comprar. ¿Cuáles son los únicos que no tiene sentido? Pues los números negativos. Por tanto, el dominio de esta función f serán todos los números positivos y el 0. Se suelen denotar por intervalos. El intervalo desde 0 a más infinito. Ya más adelante explicaremos bien la formación de intervalos, así que si esto no se entiende aún, pues bueno, no os preocupéis, que lo que hay que entender es la idea. La x tiene sentido que tome valores positivos o 0, nunca negativos, porque los kilos de tomate es una magnitud que no tiene sentido si el número es negativo. ¿De acuerdo? Habrá otros casos en los que sí. ¿Y qué va a ser el recorrido o imagen? Pues igual, pero con la i. Son los posibles valores que toma la i. ¿Vale? ¿Qué posibles cantidades de euros podré yo pagar para diversas cantidades de peso? Pues sería igual. Sería también desde el 0 hasta el más infinito. ¿De acuerdo? Yo podré pagar, dependiendo de los kilos que compre, yo podré pagar cualquier cantidad, siempre y cuando sea de 0 en adelante. ¿Podré pagar euros negativos? No, pues entonces lo único que no tienen sentido son los números negativos. Así que recordamos, dominio, posibles valores que toma la variable independiente dependiendo del contexto en el que nos encontramos. Recorrido, posibles valores que toma la variable dependiente dependiendo del contexto en el que nos encontramos. Aquí estamos en un contexto en el que tienen sentido los números positivos. Nunca pagaremos números negativos en una frutería. ¿De acuerdo? Siempre pagaremos de 0 en adelante. ¿Cuántos? Pues en principio todos. Todos son posibles. Bueno, pues ya hemos introducido dominio y recorrido de una función. Ahora vamos a pasar a intentar representar esta función. Vamos a ver cómo representaríamos esta función. Aquí tenemos parejas de valores, ¿verdad? Aquí tenemos un x y aquí tenemos un y. A partir de cada dos puntitos x e y, a partir de cada dos números x e y podemos formar un punto. El 2, 3. Aquí el 3, 4 con 5.
podríamos formar el punto 3, 4,5. Aquí el 0, 0, podríamos formar el punto 0, 0. Y podría seguirle dando valores, todos los que yo quiera. Por ejemplo, si pongo el 1. Si compro un kilo de tomates, ¿cuánto pago? Pues 1,5 €. Pues podría formar otro punto que es el 1, 1,5. ¿Para qué voy a hacer? Todos estos puntos los voy a representar en estos ejes. ¿De acuerdo? A la hora de representar, lo que vamos a ver ahora es la representación de una función. Representación. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Los ejes. Recuerda que ya los tengo hechos, ¿vale? He utilizado otro programa informático que me permite hacer los ejes de una manera perfecta, ¿no? Aquí, si nos fijamos, tenemos un eje que va horizontal y otro eje que va vertical. El eje horizontal siempre irá asociado a la variable independiente, ¿de acuerdo? Así que los números 2, 3, 0, 1, estos los miraremos en este eje. Y el eje vertical pues irá asociado a la variable dependiente, que es la y en este caso. El 3, el 4,5, el 0, el 1,5, esto lo buscaremos en este eje. El eje horizontal o eje de las X se denomina eje de abscisas, y el eje vertical o eje de las Y se denomina eje de ordenadas. No confundamos ordenadas con coordenadas, ¿vale? Las coordenadas de un punto son estos dos numeritos, el 2 y el 3, esas son las coordenadas. Y el eje de la Y es el eje de ordenadas. Así que tenemos eje X horizontal, eje Y vertical. Esto lo podemos llamar de muchas maneras. Eje horizontal, eje de las X, eje de abscisa, eje de la variable independiente y este pues análogo. Eje vertical, eje de la Y, eje de ordenadas o eje de la variable dependiente. ¿De acuerdo? Tienen muchos nombres. Bueno, pues una vez comentado esto, posicionamos los ejes. Tenemos que darle también una escala. ¿De acuerdo? Esto es imprescindible. Nunca coloquéis ejes sin tener su numeración. Si estos números, en lugar de ser 2, 3, 0, fueran 2500, 3700 y 4900, pues lógicamente la escala no sería de 1 en 1. Una escala posible sería de 1000 en 1000 o de 500 en 500. Así que la escala la tenemos que asociar un poco, que elegir en función de la dimensión de los datos que tengamos en las respectivas variables. Aquí tenemos números pequeños, pues lógico que elijamos unos ejes con números pequeños de 1 en 1. Bueno, para vamos a ver a representar. Bueno, se supone que esto ya lo sabéis hacer, alumnos de tercero, que es para el que está hecho este vídeo. Pues tenemos que el punto 2, 3, este siempre os recuerdo que el primer número va referido al eje horizontal o eje de las X, y el segundo número al eje vertical o eje de las Y. Así que tenemos 2 en X, 3 en Y. Pues 2 en X, 3 en Y, el punto sería ese. Siguiente punto, 3 de X, 4,5 de Y, el punto 3, 4,5. Pues tendríamos el 3 de X y 4,5 de Y, que más o menos caería por ahí. Ahora, el siguiente, el punto 0, 0. 0 de X, 0 de Y. Pues este punto iría aquí, 0, 0. Y el último que tenemos, el 1 de X, 1,5 de Y. 1 de X, 1,5 de Y. Pues más o menos iría por ahí. ¿De acuerdo? Observamos que estos puntos nos han salido alineados. ¿Por qué? Porque esta es una función lineal de proporcionalidad directa y todos los valores me van a salir alineados. Pues para representar una función, ya vemos, primero elegimos los ejes, luego, después de construir los ejes y poner su escala, los ejes y la escala. ¿Qué tenemos que hacer después? Después tenemos que construir esto. Esto de aquí se llama tabla de valores. Después de construir la tabla de valores, ¿qué he hecho? Represento los puntos. Represento los puntos. Y por último, ¿qué voy a hacer? Pues voy a unir los puntos siempre y cuando tenga sentido, ¿vale? En este caso tiene sentido. Yo uno los puntos, pero ¿desde dónde empiezo? ¿Tiene sentido que yo esto lo una hacia allá y siga continuándolo hacia acá?
Pues no, hacia acá no tiene sentido. ¿Por qué hacia acá no tiene sentido? Porque tanto la X como la Y tomaría valores negativos. Y hemos dicho que en este contexto de este problema, X e Y no puede tomar valores negativos. O lo que es lo mismo, los valores negativos no están ni en el dominio ni en el recorrido. Entonces yo cuando uno estos puntos, en este caso concreto, en este contexto de este problema, los tengo que unir desde el 0 hacia arriba, hacia la parte positiva, nunca hacia la negativa, porque hemos dicho que no tiene sentido. Comprar menos 5 kilos y pagar menos 7,5 euros. No tiene sentido. Así que vamos a unir los puntos formando una semirrecta en este caso. Desde aquí hasta aquí. ¿De acuerdo? Pues ya represento los puntos y los uno si tiene sentido. En este caso tiene sentido unirlos, pero no hacia la parte negativa. Cada problema pues habrá que ver qué es lo que tiene sentido y qué es lo que no. Bueno, pues ya hemos visto varias formas de ver una función. Ahora, vamos a ver la última forma. ¿De acuerdo? ¿Seríamos capaces de sacar una ecuación que relacione las dos variables? ¿Vale? ¿Seríamos capaces de encontrar una ecuación que relacione las dos variables? Os recuerdo que la variable X eran los kilos de tomate que yo compraba y la variable Y eran lo que me costaban. Y un kilo me cuesta 1,5 euros. ¿Qué relación hay entre este número y este? Siempre. Bueno, esto habrá que coger un poco de práctica, pero este ejemplo es bastante sencillo. Y la relación que tiene es que la Y, el precio, es igual a los kilos que compro, pero multiplicado ¿por qué? Por lo que vale el kilo, 1,5. Acabo de formar una ecuación que me relaciona los kilos, variable independiente, con los euros, variable dependiente. Por ejemplo, aquí lo podemos ver. Si X vale 3, X vale 3, pues la X aquí la sustituimos por 3. Hacemos 1,5 por 3. ¿Cuánto es 1,5 por 3? 4,5, ¿no? Pues este 4,5 es el que hemos colocado aquí. Entonces, esta expresión analítica nos relaciona la variable independiente con la dependiente. Por lo tanto, tenemos 4 formas de representar o de entender una función. La primera sería a través de la expresión verbal. La segunda sería a través de la tabla de valores. La tercera sería a través de la gráfica. Y la cuarta sería a través de la expresión analítica. ¿Cuál es cada una de estas 4 opciones en este ejemplo? Pues la expresión verbal sería pues el cartelito este. O digamos, podríamos decirlo de una forma más extensa. Juan va por la calle y se encuentra un cartel en una frutería que dice: el kilo de tomates está a 1,5 euros. Expresa la función. ¿De acuerdo? Pues eso sería un contexto verbal. Lo hemos dicho con palabras, o bien hablada o bien escritas. Esta sería la expresión verbal. Ahora, tabla de valores. La tabla de valores es esta de aquí, ¿vale? Aquí donde elegimos nuestra variable X, nuestra variable Y, formamos una tabla donde cada valor de la variable independiente tiene asociado un valor de la variable dependiente. Pues esto es una tabla. Sería la tabla de valores. Luego la gráfica. Bueno, la gráfica está claro que es esto de aquí. Es poner nuestro eje, poner nuestros puntos, unirlos en la medida de lo posible y formamos una gráfica, un dibujo. ¿De acuerdo? Esa sería
la gráfica o representación, que ya sabemos que los pasos son estos. Y por último, en la expresión analítica, que es una ecuación, esta de aquí, que relaciona variable independiente con variable dependiente. La variable independiente y la dependiente, aquí hemos elegido X e Y, pero igual en un contexto físico donde estemos hablando de tiempo y de velocidad, pues la llamaremos a la variable independiente T, porque habla del tiempo, y a la variable dependiente V, porque habla de velocidad. ¿De acuerdo? Siempre esto, lo que nos importa saber, la independiente y la dependiente, no que se llamen X e Y, porque puede haber contextos en los que se cambien. Bueno, pues estos son los conceptos básicos de funciones, visto sobre un ejemplo muy sencillo. En adelante pues haremos ejemplos más complejos, pero es importante entender cada una de las formas en las que puede expresarse una función. Habrá muchos ejercicios en los cuales me den una de estas expresiones y yo tenga que sacar alguna de las otras. Por ejemplo, ejercicio típico es que me den una expresión verbal y me pidan la expresión analítica. Es bastante común. También muy común es que me den una expresión analítica y me pidan que la represente gráficamente. También es común. Para ello tendré que hacer una tabla de valores. Bueno, ya veremos que hay diversas combinaciones en el cual me dan la función de una de estas cuatro formas y me piden pues otra.